a los escenarios que se nos han presentado. Desde hace ya un buen tiempo comentamos que el regreso a clases tenía que ser cuando el semáforo estuviera en verde, las posibilidades de no contagio escasas y, por supuesto, la vacuna a los docentes, cosa que en los tres escenarios los tenemos resueltos. La pregunta es, bueno, si estamos preparados para el asunto del regreso, ¿cómo será el regreso a clases? Primero, va a ser voluntario, nada por la fuerza, todo por consenso. Y si bien es cierto a nivel nacional el señor presidente de la República y a nivel Estado también nos han recomendado el regreso a clases, nosotros los hemos estado poniendo a consideración de las jefas y jefes de sector, de las supervisoras y supervisores y de las directoras y directores y del personal docente. Cuando las cosas se ponen a consenso, lo sentimos nuestro, y a sentirlo nuestro, chutamos para el mismo lado y nos volvemos corresponsables, de tal forma que este regreso a clases va a ser de manera voluntaria, con ciertas escuelas con características específicas, y menciono algunas de una vez. Generalmente son escuelas con poca población estudiantil, del área rural, que generalmente son unidocentes o bidocentes, con la participación de las madres y padres de familia, donde no hay internet, donde el contacto con los muchachos ha sido difícil, y derivado de ello es que se propusieron para que regresaran a clases el 22 de junio. Entonces, va a ser con todas las medidas de precaución necesarias, con totalmente sanitizadas las escuelas, se les va a dotar de cubrebocas, de un termómetro digital, de gel, cloro, totalmente sanitizadas las escuelas. Y ojo, son escuelas que están en condiciones adecuadas para poder regresar, que tienen el espacio necesario, y tendrá que ser el grupo dividido en dos partes. Es la recomendación que nosotros hemos estado haciendo y que se ha aceptado. Lunes y miércoles una parte, martes y jueves otra parte, y el viernes, ojo, será para nivelar a los muchachos que presenten alguna debilidad o que el contacto a hoy, cuando hemos trabajado a distancia, ha sido nulo. Vamos a llevar a cabo un emparejamiento de ello. No habrá, estamos recomendando a los padres de familia para que les preparen sus alimentos. No va a haber venta de alimentos, pero además está totalmente prohibido cualquier evento de honores a la bandera o multitudinario. Entonces será con todos los cuidados adecuados. Además, habrá varios filtros. Uno, desde casa, donde la madre y el padre de familia verificará que el niño no tiene dolor de garganta, que no tiene fiebre, que no tiene algún síntoma de este tipo. El segundo filtro será a la entrada de la escuela, donde se le checa la temperatura, donde se le proporciona el gel, donde se le da su cubreboca. Y el tercer filtro será a la entrada del salón de clases. Ojo, ni Dios lo quiera, al primer brote que se presenta, inmediatamente se cierra la escuela. Y en este tenor se canaliza a las autoridades de salud. Tenemos una relación totalmente estrecha con las autoridades de salud para que si se presentara algún problema de este tipo, inmediatamente se canaliza con las autoridades en la materia. Los directores, supervisores y jefes de sector, así como el Instituto de Educación Básica, los directores de área, estaremos muy pendientes de cualquier situación que se presente. Perfecto. Y en ese tenor, maestro Eliacín, ya tenemos el dato de cuántas escuelas van a participar en el estado de Morelos en los diferentes niveles que integran educación básica. Sí. A ver, tenemos escuelas públicas en el instituto y tenemos escuelas particulares. Yo saludo con mucho respeto a una de las dirigentes de una asociación muy importante
de escuelas particulares que nos acompaña. También, saludo a la maestra Gabriela Bañón, dirigente de los maestros y las maestras en el Estado. Quiero comentarte que sí, efectivamente, ya tenemos preciso cuántas escuelas. Son 109 planteles a todo lo largo y lo ancho del Estado, que comprenden los niveles desde preescolar, primaria y secundaria. Ojo, la mayor parte de escuelas la representa educación primaria, de tal forma que es el nivel que mayor escuelas vamos a aperturar el día 22 de junio y serán en municipios y comunidades particularmente rurales. Se me ocurre un ejemplo: La Tigra, el Soquital, Quilamula, San José de Pala, por decir algunos. Entonces, de algunos municipios rurales que tengan condiciones, vuelvo a repetir, nada es por la fuerza, todo es voluntario, es una suma de esfuerzos de los diferentes actores en el tenor educativo. Entonces, consensado completamente, pero además quiero comentarte algo, amigo. Comentábamos aquí ya con los expertos también, de que hay una población que, bueno, pues no, los padres de familia no quieren que sus hijos regresen a clase, pero hay otra población que sí. Lo que nosotros estamos tratando de considerar mucho es, primero, que las escuelas tengan las características que ya dije, y segundo, que no hayamos tenido comunicación con ellos. Entonces, ese es el asunto. De acuerdo, gracias, maestro Eliacín. Es decir, retomando esta postura del director del IEBEM del Estado de Morelos, van a regresar a clases en esta prueba piloto preponderantemente escuelas de municipios que no han tenido la facilidad de conexión, que no han podido acceder a esta educación virtual durante el tiempo que ha durado la pandemia. Maestra Gabriela Bañón, ¿cuál es el pulso entre la comunidad docente ante el retorno a las aulas en esta prueba piloto? Pues muchas gracias y aprovecho la oportunidad para saludar quienes me acompañan en este panel, al maestro Eliacín Salgado, a la maestra Diana Recio y al investigador Fidel. Gracias por compartir aquí esta mesa y por la invitación también. El pulso que tenemos con el magisterio, por supuesto que primero hablar de la responsabilidad que ellos han tenido, la vocación de servicio y el compromiso con la sociedad de continuar dando las clases a pesar de la pandemia, a pesar muchos de haber sido contagiados. Que sepan ustedes que los compañeros maestros que fueron contagiados siguieron dando clases, que perdieron a sus familias, que perdimos compañeros maestros y han estado dando el servicio. Y hoy en este momento, cuando se anuncia el regreso a las aulas, por supuesto que hay miedo, hay incertidumbre y por eso hacemos el llamado desde la organización sindical, que es la voz de los maestros, que se aplique tal y como se está planteando en lo que acaba de decirnos hoy el maestro Eliacín, que sea totalmente respetuoso al acercarse a las aulas, porque llevamos una gran responsabilidad todos los que estamos incluidos en ello, desde los padres de familia, que también están asustados y que muchos han dicho no vamos a regresar, pero en ese sentido quiero poner en la mesa, hay un compromiso y gran responsabilidad de mis compañeros maestros, pero también hay miedo, hay incertidumbre y hay resistencia. Gracias, maestra. ¿Sabemos qué porcentaje de los maestros pertenecientes al CENTE han sido vacunados en Morelos? Sí, también festejamos y reconocemos el apoyo del presidente de la República en la petición de nuestro líder nacional, maestro Alfonso Cepeda, solicitó que los maestros fueran vacunados antes de pensar reanudar las aulas y así se hizo. Estuvo el servicio en una comisión que también debemos de reconocer muy organizada, con el titular del IMSS, el de Seguridad Social, también el representante de la salud en el Estado, el maestro Eliacín, el secretario de Educación. Todos en este gran equipo se logró la atención al magisterio y alrededor de un 90%, yo creo, ¿verdad?, que fue vacunado. El 10% es porque estuvieron enfermos o acababan de salir de contagio.
Pudiera decirse que no hubo resistencia de los maestros para ser vacunados y entonces solamente falta una pequeña parte que sigue el servicio de vacunación y que estaremos atentos a que el 100%, si así lo deciden de manera personal, estén vacunados. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, maestra Gabriela Bañón, secretaria del CENTE en Morelos. La maestra Diana Recio nos acompaña representando a las escuelas particulares del Estado de Morelos de educación básica. Las escuelas particulares, sin duda alguna, han cumplido con un papel importante, coadyuvando al brindar servicios educativos, considerando pues como una fortaleza, un apoyo hacia el IEBEM, hacia la educación pública. ¿Consideran, maestra Diana, estar listas las escuelas particulares para este regreso a clases, para esta prueba piloto? ¿Y qué medidas han tomado? ¿Cuáles han sido las adecuaciones que han llevado a cabo en las instalaciones para garantizar que todas estas medidas de salud se lleven a cabo y procurar la misma salud de los estudiantes, de las familias y de toda la comunidad docente y administrativa? Gracias, Raúl. Primero que nada quisiera comentarles que hemos estado como nunca cerca de las autoridades educativas, gracias al maestro Eliasín y al secretario de Educación, Luis Arturo Cornejo. Las asociaciones de escuelas, somos 5 asociaciones de escuelas de diferentes niveles aquí en el estado de Morelos, pero hemos estado coordinados, platicando constantemente desde hace 15 meses que empezó la pandemia. ¿Qué ha pasado en las escuelas particulares? Pues que siempre creímos que íbamos a regresar antes, entonces desde el primer momento que nos mandan a casa, nos empezamos a preparar para el próximo regreso. Empezamos con toda la parte tecnológica, virtual. Si no hemos perdido el vínculo con los alumnos, pues ha sido en esta ventaja tecnológica que las escuelas particulares han tenido, pero sin embargo sí queremos regresar a las aulas por la cuestión socioemocional de los educandos, eso es muy importante, pero también hay que ponderar el hacerlo con muchísimo cuidado, porque de todos depende que sea un regreso exitoso. Sí, ver esta cuestión socioemocional es muy importante, y hacer este regreso muy cuidado, muy de la mano con las autoridades, cumpliendo todos los protocolos. Y a tu pregunta de qué habíamos hecho, muchas escuelas se han preparado construyendo lavabos en las áreas externas, adecuando sus aulas con más ventilación, haciendo aulas externas incluso a través de lonarias o techumbres ahí bastante lindas, pero el caso es poner a los educandos en un ámbito exitoso, que no sea ningún peligro para ellos regresar. Tenemos todos que cuidar todos los protocolos para que sea exitoso, pero que queremos regresar, sí queremos regresar, porque las aulas y la educación no es lo mismo a distancia, aunque han aprendido los alumnos muchísimo en habilidades y incluso en disciplina, en otro tipo de hábitos, en autogestión, ¿verdad?, de ellos, han aprendido muchísimo. Sí falta este contacto socioemocional, y además el aprendizaje se da muchas veces entre pares. Por eso es que sí queremos regresar, pero con todas las medidas que las autoridades nos dicten, y estamos preparados. El personal docente de las escuelas particulares también entró en este esquema de vacunación docente general, y es una inquietud que tienen los padres de familia. ¿Los maestros de las escuelas particulares están vacunados? Así es, y aquí públicamente quiero dar las gracias al director del IEBEM, que estuvo muy pendiente de todas las escuelas, nos dijo cómo hacer los oficios, cómo iba a ser la dinámica de vacunación para que se vacunaran. Y como bien lo dice Gabriela Bañón, los que no se vacunaron fue porque estuvieron enfermos en ese momento, pero ahorita estamos buscando, y ya también nos dijo el maestro Eliasín Salgado, que pueden acudir a la vacunación de rezagados, para que cuando estemos regresando todo el personal, y no nada más docente, quiero decir también el personal administrativo de limpieza y de intendencia, también afortunadamente entró en este proceso de vacunación que instrumentó el IEBEM.
Perfecto, muchas gracias, maestra Diana Recio, y agradecemos a todos y cada uno de ustedes que se están integrando a esta transmisión del foro virtual Regreso a Clases 2021. Es tiempo de hacerlo, que Grupo Mundo Comunicaciones ha diseñado para pues darle salida a todas estas preguntas de la mano de los expertos, de la mano de las autoridades que están emitiendo estos comunicados, estas posturas oficiales, para que no haya más dudas, para que tengamos un proceso de retorno a las aulas de una manera ordenada y de una manera pues en la que todos tengan el conocimiento de lo que está sucediendo y cómo se estará llevando a cabo todas esas estrategias. Y justamente en el tema salud, para ello le quiero preguntar a usted, doctor Alejandro Sánchez, pues existe una gran preocupación de qué tan seguro es exponer a los niños al llevarlos a clases presenciales, no solamente en las aulas, sino en el transporte. Muchos a través del transporte público es como estarían llegando a las instituciones y pudieran contagiarse de COVID-19. Incluso ese tránsito entre las escuelas, entre casa-escuela, la convivencia con el personal, la convivencia con la gente que ocupa también el transporte público, ¿es un riesgo potencial para los alumnos y las familias y para el personal de las escuelas? Muchas gracias, Raúl. Y sí, lo que les puedo decir y que se sabe hasta ahora, después de prácticamente un año de haber estudiado el virus y su comportamiento, es que uno de los factores más importantes de riesgo son los espacios cerrados y mal ventilados. Estos son, además de que las superficies, el sanitizar, son factores importantes. Los espacios cerrados se ha demostrado que es el mayor riesgo de contagio, dado que la transmisión de este virus es por aerosoles. Entonces, si bien las escuelas pueden contar o no con espacios muy bien ventilados, definitivamente el transporte público es una de las cosas que habría que observar y es uno de los puntos de contagio donde el alumno podría llegar con una infección. Ahora, también sabemos que hay un periodo menor de contagio en los niños, es decir, una vez que ellos se contagian, son capaces de transmitir en una menor proporción el virus comparado a un adulto, pero existe la posibilidad, ¿no? Y aquí es donde entra en riesgo también el personal docente, que si bien lo que sabemos de la vacuna es que tienen diferentes eficiencias, en particular la vacuna de CanSino que se puso al personal docente, incluyéndome, pues finalmente tiene una efectividad que si bien no protege al 100% de los contagios, lo que sí es importante que sepan los docentes es que protege casi en un más de 90% los síntomas graves y la muerte. Entonces, por lo tanto, la vacuna es una de las tantas medidas de protección y de seguridad que debemos adoptar, pero no hay que olvidar las otras, que son el cubrebocas, el distanciamiento social, la higiene, verificar que los espacios estén ventilados o no permanecer en espacios cerrados mal ventilados. Todo eso suma lo que se le llama el modelo del queso suizo, que es un modelo de riesgo donde si nosotros ponemos diferentes láminas de queso o barreras que nos protejan del riesgo o nos protejan del virus, pues finalmente el contagio se reduce muchísimo, ¿no? Entonces, si algo les puede causar certidumbre es que aquellos que se vacunen bien, tienen que seguir todas las medidas de lo que le llamamos aquí en este país el escudo de la salud, pero también saber que en el caso de una infección esto no traerá síntomas graves, ¿no? Y en un momento dado tendremos que empujar la vacunación hacia los menores. Las evidencias que existen ahorita son solamente para algunas vacunas, entre ellas la vacuna de Pfizer, que ya ha sido probada en menores de 15 años, entre 12 y 15 años, y actualmente para menores de 12 años ya se tienen buenos resultados preliminares, ¿no? Una última cosa, también hay que entrenar muy bien tanto a los niños como al personal docente para el uso de las medidas de seguridad y también saber que hay otras, en los casos de los niños, hay otras sintomatologías que son más características, como una especie de salpullido o el malestar. A veces no hay temperatura, a veces no hay los mismos síntomas que se presentan en adultos, y esto sería importante que tanto los padres como los profesores puedan detectarlo. Perfecto. Parte del proceso de regreso a clases es que habrá una carta responsiva que se estará llevando a cabo de manera periódica para que las instituciones sepan cuál es la condición de salud de los alumnos. Entonces, sería importante incluir esos aspectos, doctor Alejandro, que nos está mencionando, que son síntomas diferentes a los que conocemos en los adultos.
Sí, tengan por seguridad que la Academia de Ciencias de Morelos, que su función es asesorar a las autoridades para que puedan tomar decisiones informadas, estamos en la mejor disposición de aportar con este conocimiento para que lo incluyan en las medidas que pretendan imponer o poner en el esquema de regreso a clases. Perfecto, muchas gracias, doctor. Nos acompaña también el ingeniero Mauricio Miranda, presidente de la Sociedad de Padres de Familia de Morelos. Ingeniero, muchas gracias por acompañarnos. Y la pregunta es, ¿qué opinan los padres de familia de educación básica ante esta prueba piloto, tomando en cuenta que el esquema de vacunación no ha bajado en edades, sino ha sido de 50 en adelante de edad, pero tenemos padres de familia que tienen 23, 25 años y que tienen a sus hijos en preescolar o en primaria y podrían ser un riesgo latente? ¿Cuál es la opinión de los padres de familia, ingeniero Miranda? Bueno, buenos días a todos, estimada audiencia. Sí, efectivamente, ya en algunas ocasiones anteriores nos han externado esta pregunta y la verdad es que sí nos preocupa porque efectivamente nosotros tenemos padres de familias que van desde los 15 años hasta los 50 años, ¿sí? Y pues obviamente se dispersan entre el preescolar, la primaria y la secundaria, y efectivamente ninguno de ellos se ha vacunado. Yo diría que un 98% de estos padres de familia no han sido vacunados, son muy pocos, porque a lo mejor sí hay padres de familia que son grandes porque son sus segundas nupcias o terceras nupcias, o incluso en algunos casos hay niños que son tutorados por sus abuelos, ¿verdad? Y en estos casos sí tendrán la vacuna, pero los demás no. La otra cuestión interesante en este regreso es lo que ustedes comentaban de la carta responsiva. No nos oponemos a ella, pero sí creemos que es mejor informar, coordinarse y acordar con los propios padres de familia a efecto de que esto tenga pues un poquito más de comunicación y no se vea como una imposición. O sea, es mejor la cooperación, atendiendo a que pues los padres de familia no somos médicos y como comentó muy bien el biólogo, estamos viendo que pueden haber otros síntomas que pueden aparecer y que lo que tenemos que estar pendientes. A ese respecto también queremos pedirle a la Secretaría de Salud que no nada más diga, bueno, pues ya, checas a tu niño y llévatelo a tu casa, ¿no? Que pongan, por favor, a lo mejor pósters o algún tipo de comunicado en las escuelas donde digan a quién tienen que acudir, cómo tienen que acudir, qué pasa si no les hacen caso, porque de alguna manera pues se necesita acompañar a los 3 puntos. La pandemia nos ha dejado una enseñanza muy grande y es que salió a flote muchas cosas del sistema educativo que pues tenemos que cuidar, ¿verdad? También es una oportunidad para mejorar. Creo que hay diversas opiniones y circunstancias que se han suscitado ahora a distancia, ¿no? Desde niños que dicen, por ahí en internet hay un video de un niño que tiene ciertas dificultades de aprendizaje y dice, no, pues yo prefiero ya seguirme así porque aquí nadie me molesta, ¿no? Entonces sí hay de todo, pero sí lo que creo es que debemos conjuntar mejor los intereses, más bien no los intereses, el objetivo, porque de hecho aquí tenemos diferentes intereses, pero sin embargo tenemos un objetivo claro, que es la educación de nuestros hijos. El riesgo de la pandemia siempre va a estar presente y pues nosotros apuntábamos más a mejorar los sistemas de educación a distancia, quizás de manera híbrida, pero mejorarlos, desde la cuestión de la infraestructura que se tiene, de los medios que tienen los niños y de su disponibilidad para los mismos. Empezamos con lo de la televisión, pero sin embargo, si ustedes se dan cuenta, el propio sistema se ha decantado hacia lo que es Internet, ¿sí? Y hay muchos niños que de pronto ya me he encontrado niños en la escuela que he visto a sus mamás, ¿qué tal, cómo te va con las clases? Pues no, es que mi tele no funciona bien y pues no tiene teléfono mi papá y pues, voy a ver qué pasa. Entonces, sí está causando, o más bien ya causó, una desviación que pues a lo mejor no era lo más deseado, ¿no?
y que pues obviamente teníamos la intención de que no fuera así, pero estamos en buen momento para que se replantee todo esto. Nosotros trabajamos mucho con el Congreso, que por cierto hay algunas iniciativas que queremos que se continúen, desde la ley de erradicación de cuotas escolares, que ahora podemos aprovechar esos dineros para llevar y dotar a los niños de sus teléfonos o de sus tablets para que se puedan conectar, hasta las cuestiones de, por ejemplo, de la alimentación, que también hubo una modificación a la Ley General de Educación y que se tiene que tomar en cuenta. En el caso de los colegios particulares, por ejemplo, hay una gran oportunidad si ellos saben convertir un poquito su esquema y tratar de aprovechar la tecnología. Esa es otra cosa que ha estado pasando. Hay un esfuerzo muy grande de los maestros por absorber la tecnología, sin embargo, no hay una tecnología exprofesa para que esto funcione como tal. De hecho, Google ha hecho esfuerzos muy grandes y Microsoft también. Sin embargo, el uso de la tecnología no ha sido del todo profundo para los maestros, ¿no? Y ahí habría que incidir tanto en la parte pública como en la parte privada. Gracias, ingeniero. Es decir, si hay una preocupación de los padres de familia ante este retorno, sobre todo por el tema, estamos en una disyuntiva, el tema de la preocupación de salud, pero por otro lado, el abonar a este proceso de enseñanza-aprendizaje que sea efectivo, que sea eficaz y que se puede dar de una manera pues ya comprobada a través de las clases presenciales. Muchas gracias. Estimado maestro Eliacín Salgado, quisiera preguntarle, para que todo nuestro auditorio sepa con certeza, ¿qué debería observar un padre de familia en las escuelas que estarán en esta prueba piloto en cuanto a las medidas de seguridad sanitaria, en cuanto al protocolo? ¿Qué es lo que tienen que ver que la escuela esté cumpliendo para que ellos tengan la certeza de que se está trabajando de acuerdo al protocolo que ustedes han provisto? ¿Cuáles son esos aspectos que las escuelas tienen que tener de manera técnica para garantizar por la procuración de la salud de los alumnos? Sí, primero comentarte, amigo Raúl, que en la etapa a distancia no hubiera sido posible sacar los contenidos y programas educativos si no hubiéramos contado con el apoyo siempre solidario, de mucha empatía y de mucha responsabilidad de las madres y padres de familia. Como bien se ha dicho, los maestras y los maestros se la han rifado, han buscado por todos los medios mantener un contacto permanente con sus alumnos. Y te quiero comentar que en cada escuela hay un comité de familia que en estos momentos se ha fortalecido con la presencia de ese comité de padres de familia, de personal docente, administrativo y de gente de salud, de personas de salud. Entonces, es un comité completo. ¿Qué requieren, qué deben de estar conscientes los padres de familia que van a tener en las escuelas sus alumnos, sus hijos, ahora que regresemos? Pues muy sencillo, lo básico: agua potable, salones en condiciones, una guía que es muy importante, que no lo había comentado, al regreso a clases, debidamente consensada con el sindicato, es más, nos ayudaron a elaborarla, una guía que lleva los pasos a seguir en cada una de las etapas que vamos a vivir y que se ha puesto a consideración de los padres de familia, el cloro, el gel, las medidas que la Secretaría de Salud nos ha recomendado, el cubrebocas, y en fin, no vamos a escatimar en que todo lo que se necesite se va a llevar a cabo. Por eso es que no quisimos nosotros iniciar en escuelas que tengan una población estudiantil grande, pero además en zonas totalmente urbanas, donde se requiera el transporte para llegar. En las escuelas donde vamos a iniciar ni siquiera ocupan el transporte, la mayoría, porque son zonas totalmente rurales, con poca población estudiantil, donde los padres de familia están enterados, donde los maestros están convencidos de esto y donde, yo lo comentaba, no hay internet, pero además lo decía Diana y yo lo ratifico, de lo que más se trata en este momento, más que
del conocimiento es de fortalecer la parte emocional de las muchachas y los muchachos. Así es. Estamos por concluir un ciclo escolar y para los que van en sexto año, los que van en tercer año de secundaria, es muy importante aprovechar estos días que vamos a tenerlos de manera presencial, pues para que se interactúen, para que se fortalezca la seguridad en ellos y en fin, sentimos que el saldo es positivo teniendo todos los cuidados, porque primero lo ha dicho el gobernador Cuauhtémoc y nosotros lo ratificamos, primero es la vida y tenemos que ser muy cuidadosos y muy responsables en ese tenor. Perfecto, maestro Yacine. Justo en ese sentido, ha habido un tema también polémico. ¿Qué es lo que sucede con los alumnos que por temas de conectividad, por temas de economía, no pudieron continuar con sus clases, no pudieron conectarse a esas asesorías o clases virtuales y se desconectaron completamente tanto de las escuelas particulares o de las escuelas públicas? ¿Qué es lo que sucede con esta población? ¿Cuál será la estrategia para poder apoyarles a que no se trunquen sus estudios, sino ser facilitadores de este proceso con esta estrategia de regreso a clases, maestro Yacine? A ver, perdón por lo que voy a comentar, pero creo que es oportuno. Dice mi madre y lo dice bien, solo la cuchara sabe los sentimientos del olla. Y los maestros conocen el escenario en que se desenvuelven y el territorio que pisan, conocen a los actores con los que trabajan. La recomendación respetuosa que nosotros estamos haciendo es que hagamos un esfuerzo para que ninguna niña, niño o adolescente se quede atrás y se quede fuera. Esa es la recomendación que estamos haciendo. ¿Por qué, amigas y amigos? Por una razón muy sencilla. Se puede dar el caso que un niño no haya tenido contacto con el maestro o se haya atrasado en el avance del programa de estudios, pero vete tú a saber si tuvo una pérdida familiar, si estuvo enfermo, si tiene una depresión emocional. Entonces hay una serie de factores, por eso la evaluación, diría yo, en este momento es hasta subjetiva. La idea de esto es que hagamos ese esfuerzo y precisamente en estas escuelas que vamos a regresar, de lo que se trata es de que las niñas y niños que vengan con alguna debilidad, los viernes convertirla en fortaleza. Pero además, ojo, en agosto estamos proponiendo, de acuerdo a la guía de orientación para el regreso a clases, que se tome un tiempo determinado para lograr el emparejamiento del muchacho. No se trata de perjudicar, vivimos tiempos atípicos, extraordinarios, que amerita la voluntad y el esfuerzo de todos los que tenemos que ver con la educación. Así es. Comentaba la otra vez en una plática, maestro Yacine, acerca de un examen de diagnóstico y de ubicación. ¿A qué se refiere con esto? A ver, el examen es precisamente para ver cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas que presenta el muchacho o la muchacha en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De eso se trata. Y nosotros y los maestros tener conocimiento de cuáles son los temas que habrá que fortalecer. Es un marco de referencia que tiene el maestro con esa evaluación, con ese ejercicio, para que le sirva de dónde va a partir, de dónde vamos a partir. Sí, efectivamente, hay muchachos que por diversas razones no tuvieron el mismo aprovechamiento que otros, a pesar, y debo de reconocer, que los maestros han ido hasta sus casas a buscarlos, han implementado estrategias que les permita estar en contacto con ellos, pero además quiero comentarles que son los menos, La mayoría ha tenido comunicación tanto en escuelas públicas como en escuelas particulares. Han tenido comunicación con los maestros, no se ha dejado de tener un solo día clases, siempre las ha habido, a distancia, por internet, a entrega de guías, de trabajos. El maestro sabe de qué forma ha mantenido su comunicación y solo con algunos niños que no se ha podido,
ya tenemos la estrategia, como te la comenté, para poder trabajar con ellos y buscar que nadie se quede afuera ni nadie se quede atrás. Perfecto, muchas gracias, maestro Lesin. Así que la recomendación para los padres de familia, para los alumnos que han tenido pues esta situación en la que se ha cortado ese proceso de comunicación, acérquense a sus escuelas, y Raúl, a las escuelas públicas. Si me permites, hago un llamado a los padres de familia para que se pongan en contacto con los directores de las escuelas, con los maestros de sus hijos, para que mucho nos va a ayudar la opinión del padre de familia para la toma de decisión. Perfecto, muchas gracias, maestro Lesin. Maestra Gabriela Bañón, en este trabajo coordinado con el IEBEM en el diseño de esta estrategia local de regreso a clases, ¿cómo será la organización de las actividades pedagógicas en las escuelas? ¿Qué es lo que han planteado pues, en la parte docente? ¿Será en exteriores? ¿Tendrá que ser dentro de las aulas? ¿Se estarán alternando? ¿Podrá haber actividades físicas sin contacto? ¿O qué parte han diseñado en cuanto a las actividades pedagógicas en este retorno a clases? Sí. Creo que primero lo que se debe de considerar es lo que se ha dicho ya tantas veces, que los grupos deben de ser menores, no debe de asistir el 100%, asistirá un 50% de los alumnos en las aulas, y las actividades también se ha planteado que no debe de estar en reuniones masivas, ni en honores, ni en educación física. Es decir, que el objetivo del acercamiento minoritario de los alumnos y los maestros a las aulas debe de ser específicamente para aprovechar los momentos que están ahí para la nivelación pedagógica. El poder atender a los alumnos el 50% 2 días, el 50% los otros días, y que el viernes, que es justamente el día que se debe de revisar todo aquel alumno que necesite una atención todavía más personalizada. Entonces será muy cuidadosa las adecuaciones que se realizarán en las aulas, específicamente qué es lo que en el fin de ciclo escolar, estamos hablando que son 2-3 semanas nada más, no hay mucho que hacer presencial, será justamente para una atención y nivelación pedagógica que sea necesario con los alumnos. Perfecto, muchas gracias. Maestra, hace rato platicábamos del tema psicosocial. Pero hay dos actores fundamentales, si no es que 3, en este proceso de educación, que son los alumnos, por supuesto, el personal docente y los padres de familia. ¿Cómo ha trabajado el CENTE la parte psicosocial para preparar al personal docente ante este regreso? Sabemos que muchos sufrieron el embate de esta pandemia, muchos de los profesores vivieron el fallecimiento de sus esposas, de sus hijos, de familiares cercanos, de los mismos alumnos. ¿Qué es lo que han preparado en este aspecto psicosocial para el personal docente? Sí, pues agradezco el espacio para mencionar justamente que nuestro líder, el maestro Alfonso Cepeda, ha tenido una serie de conferencias en las que se ha dado a nivel nacional para todos los maestros, hablando de temas desde tanatología, temas de psicología emocional, para poder justamente tratar estos temas que nos ha afectado a todos, no solo a los maestros, a los alumnos, como también se ha dicho aquí, a los padres de familia. Creo que hoy no está exento nadie de estar en un momento crucial de depresión, pudiera ser, de incertidumbre, y que todos en este momento necesitamos este apoyo emocional. Por lo tanto, en estas conferencias, en pláticas también con los maestros, visitando algunas escuelas para preguntarles cómo están, y en estas visitas encontrarnos siempre un ambiente de tristeza por la pérdida de compañeros maestros muy queridos, la pérdida también de familiares. Y entonces la terapia de escucharnos, de acercarnos y de poder ser solidarios, creo que ha sido la mejor estrategia para acercamiento y para poder pasar estos momentos difíciles que todos estamos viviendo. Perfecto, muchas gracias. Y del otro extremo, maestra Diana Recio, ¿cuál ha sido o cuál será la estrategia para fortalecer
el aspecto psicosocial de los alumnos, sobre todo de este nivel básico, donde muchos alumnos vivieron esa transición desde casa, pasaron de preescolar a primaria desde casa, no hubo graduaciones, muchos dejaron de ver a sus compañeritos, dejaron de ver a sus profesoras, y si usted se remonta a esa edad, recordemos que son procesos entrañables en la formación del ser humano. Así es, Raúl. Por eso esta invitación que nos está haciendo el maestro Eliasín a que participemos como escuelas particulares en el programa piloto es muy importante. Recordemos que cada niño es un ser único y irrepetible, y como ser único y irrepetible también siente, piensa y actúa diferente, y así vivieron la pandemia. Cada uno lo vivió de manera diferente y lo siente de manera diferente. Por eso este encuentro que podamos tener en el programa piloto va a ser muy importante para que los niños ahí expresen a través de dinámicas de juego, de una serie de actividades, que expresen cómo se sienten, que se reencuentren con sus compañeros. ¿Qué queremos? Que redescubran su escuela, que se reencuentren con su escuela y que retomen esos vínculos de compañerismo y amistad, que si bien los vieron vía virtualmente y ha habido mucha solidaridad a través de las pantallas, sí se necesita ese contacto visual y cercano, obviamente sin abrazarse y con toda la sana distancia. Pero también quiero decir que durante todo el año escolar y en estos 15 meses, a través de las guías de los consejos técnicos escolares que se trabajan una vez al mes, las guías estuvieron muy enfocadas a esta parte emocional, no nada más para ver cómo tratar a los educandos y cómo ayudarles a sobrepasar esto. Y créanme que ha habido muchos que nos han dado ejemplo de esa actitud buenísima ante los obstáculos y ante la pandemia. Pero también estas guías del Consejo Técnico Escolar también iban dirigidas a la parte emocional de los maestros, que si bien, como dijeron aquí, la palabra fue se rifaron, efectivamente se han reinventado con tal de estar cerca de sus educandos y dar lo mejor de sí para poder cubrir no nada más los aspectos académicos y este proceso de aprendizaje y aprendizajes esperados, sino también la parte socioemocional, que es muy importante. En la parte de los preescolares y los primeros grados de primaria baja, la parte de contacto entre unos y otros es muy importante, se aprende de pares y es donde se forman los hábitos para la vida. Entonces, de verdad que los maestros han hecho un esfuerzo maravilloso y los padres igual en su casa, de verdad que mis respetos, porque ha habido mamás que se han dedicado, mamás y papás que se han dedicado a estar con diariamente, y a los niños también felicitarlos porque han crecido muchísimo. Esta autogestión que muchos adquirieron es buenísima. Creo que la tecnología y las clases a distancia llegaron para quedarse y nos encantaría hacer un modelo híbrido para que tuvieran lo mejor de los dos mundos, tener esa parte presencial algunos días y la parte virtual, que también es muy importante para su vida futura, porque así van a trabajar pues en su empleo, incluso a veces harán equipos con diferentes partes del mundo que muchas veces no se conocen ni siquiera en persona, sino que hacen equipo. Y ese es el mundo que les tocó vivir. Entonces, esta pandemia nos adelantó al futuro y hay que verle también lo positivo. Hay cosas muy tristes y en esto tenemos que trabajar mucho con los educandos ahora y en esta oportunidad e invitación que nos hace el IEBEM a participar en el programa piloto. Perfecto, gracias, maestra Diana. Justo tocó un tema. ¿Qué sucede? ¿Qué estrategias tomarán las autoridades educativas? ¿Qué estrategia tomarán los padres de familia, las escuelas públicas y particulares ante este efecto de los niños pequeños, hablando de primaria baja, hablando de preescolar, que habitúan a abrazarse? Es complicado que permanezca un cubrebocas en un niño durante ciertas horas. ¿Qué se ha pensado al respecto? ¿Cuáles son las medidas, cuáles son las recomendaciones que podríamos hacer para que transitemos en este proceso de una manera efectiva, maestra Diana? Yo creo que no hay que menospreciar la capacidad que tienen los niños pequeños. La verdad, esto se ha hecho cultura. Los niños sí nos han demostrado que pueden permanecer con un cubrebocas. En muchas escuelas, incluso las clases virtuales, se han hecho de repente con el cubrebocas para que vayan ensayando esta parte.
y los niños también son como muy inventivos. Hay algunos niños que han inventado saludos, que si el saludo del manatí, que si el saludo de quién sabe qué, que si el saludo del soldado. O sea, tenemos que reinventarnos para animar a los niños efectivamente que no se acerquen a nosotros, no porque no los queremos abrazarlos, pero tenemos que hacer esa cultura mientras esta pandemia no pasa, ¿no? Y bueno, hoy será el coronavirus, el día de mañana puede ser otra pandemia y tenemos que ir haciendo esta cultura de respeto, como lo decía bien el investigador que nos dijo que tenemos que, aunque podamos estar en lugares abiertos, seguir tomando las medidas del escudo de salud. Si todos lo cumplimos será una maravilla. Pero creo que a veces los papás o los maestros decimos, no, este chiquito no puede y no van a poder. Yo creo que no los menospreciemos, les estaríamos mandando un mal mensaje de que no pueden, ¿no? Sí pueden, y sí se crecen al castigo, y sí se crecen al obstáculo. De verdad, confiemos en ellos, nada más dándoles principalmente ejemplo, los padres y los profesores. Perfecto. ¿Coincide, ingeniero Miranda? Mire, sí, en muchos casos que aquí con la maestra coincidimos claramente. Hay estudios, por ejemplo, que demuestran que los niños que van a preescolar tienen un mejor desempeño a los 15 años, son menos violentos y tienen una mente mejor desarrollada que aquellos que no asisten al preescolar. Y ya de por sí en el estado teníamos ese tipo de situaciones de que las mamás no llevaban a sus hijos al kinder o que los llevaban y por ciertas circunstancias faltaban mucho. Entonces sí, es evidente que la cultura y el conocimiento y la convivencia son puntos muy importantes. Por ejemplo, en la cuestión de los niños adolescentes que están en secundaria, también están cambiando de carácter, están aprendiendo otras cosas, están sintiendo otras cosas. Yo, de alguna manera, sé y reconozco el esfuerzo que hace la Secretaría en el aspecto socioemocional. Sin embargo, creo que hay que tomar en cuenta muchos otros más aspectos de eso, porque desgraciadamente tenemos niños con capacidades diferentes, niños que de alguna manera también tienen alguna circunstancia física, pues, que tiene que ser atendida, por un lado. Por otro lado, pues en el caso de los maestros, creo que su salud mental también debe ser motivo de ser evaluada, y yo diría o sugeriría que fuera incluso antes de entrar o de regresar a clases, porque hemos visto situaciones, digamos, muy tensas y estresantes de maestros en que han salido pues públicamente en las redes y en los noticieros. Entonces ellos no están ajenos y también han tenido bajas. Entonces sí sería bueno pues empezar un programa de estos. Ahora, muchos de estos maestros pues no han tenido, y la maestra no me va a desmentir, no han tenido una formación, valga la pena la redundancia, formal en este tipo de aspectos. Aunque esto no es nuevo, en realidad no se le ha dado un auge como ahorita se le está dando, está saliendo a la luz. Entonces también habría que pensar en ese tipo de cosas. Por ejemplo, lo que comentaba el profesor el licenciado Eliasín, hay muchos maestros que han ido hasta las casas de los alumnos, y me consta porque nos han dicho las mamás. Pero también hay maestros que han dado una clase de 1 hora en una semana. Y hay diferencias por la vocación, por la pedagogía, porque hay maestros que fueron integrados no de carreras de maestro, de magisterio, sino de otro tipo de licenciaturas que, si bien de alguna manera beneficia al sistema, también deben ser capacitados en la cuestión pedagógica, en la cuestión socioemocional, que no, pues a lo mejor un químico, un físico, un matemático, pues no la tiene tan fresca, ¿no? Y que pues deberá incursionar en estos temas. Y no solo eso, o sea, tenemos, pues las propias mamás han hecho un esfuerzo tremendo, ¿eh? No crean que las mamás han estado, digamos, en el mejor papel o en el papel del abandono. Hay quienes trabajan desde las 5 de la mañana y llegan a las 9 de la noche a ver qué hizo el niño, ¿no? Entonces sí es algo que ha sido muy, muy desgastante para todos.
y nuestro interés, sé que hay una necesidad de tratar de regresar a la normalidad, entre comillas, pero nuestro interés es que tratemos de sacar ventaja y que en lugar de solo ver regresar, veamos cómo podemos mejorar y cómo aprovechar esta crisis, esta situación, para mejorar nuestro sistema, para mejorar nuestros estudiantes, porque efectivamente no podemos menospreciar si son 10, 15 los que se quedaron atrás, o si podemos o no podemos resarcirlos. El caso, por ejemplo, de las madres que tienen niños discapacitados, pues están siendo bastante problemáticas para ellos, porque no solo no están recibiendo sus terapias, sino que tienen que tener alguien que les cuide a los niños, que estén con ellos, que puedan satisfacer sus necesidades, y eso es muy pesado para una madre. Y en muchos casos las madres que están en esta situación son madres solteras, ¿sí? Y no solo eso, es muy doloroso, muy doloroso ver que un muchacho, un niño, uno de nuestros hijos se queda atorado en este proceso. Así es. ¿Sí? Y la verdad es que a lo mejor ellos no tienen la culpa, tienen la mejor disposición, pero lastimeramente las circunstancias, el medio, nos están afectando y tenemos que ser más fuertes que ello. Y no es cuestión de si somos maestros o padres, o si estamos en la escuela privada o pública, es cuestión de que realmente pongamos a todos nuestros objetivos la educación de nuestros hijos. Algo que… Perdón, incluso, habrá que hacer un frente común, estimado ingeniero Miranda, entre todas las autoridades, entre todos los actores que son parte de este proceso educativo. Muchas gracias, ingeniero. Maestro Eliasín, ya estamos por terminar este foro, estamos a pocos minutos de concluir. Hay muchas preguntas del público, hay muchos comentarios al aire, pero retomando lo que nos decía el ingeniero presidente de la Sociedad de Padres de Familia de Morelos, ¿habrá un sistema de monitoreo en las escuelas que ya tiene diseñado el IEBEM ante este proceso de retorno a las aulas? A ver, Raúl, quiero que me permitas hacer una reflexión en torno al comentario del señor dirigente, presidente de la Asociación de Padres de Familia. Totalmente de acuerdo en que esta pandemia a la sociedad en general, pero de manera muy especial al magisterio, nos dejó enseñanzas muy importantes. Aprendimos y yo diría que dentro de las enseñanzas valiosas que nos dejaron es a valorar el asunto de las tecnologías. Los muchachos hoy por hoy se hicieron más diestros en el asunto del manejo de las tecnologías, pero quiero comentarles que para poder ingresar al sector educativo ya no es como antes. Hoy por hoy hay un concurso, hay una convocatoria, y esa convocatoria trae muy preciso las características del docente que necesitamos para cualquier nivel que se vaya a contratar. Y no es lo mismo un docente de preescolar que un docente de primaria o un docente de secundaria, de tal forma que las maestras y los maestros, les llamamos las MIS o las maestras de preescolar, tienen conocimientos precisos para tratar con niñas y niños de una edad determinada. Tenemos maestras y maestros totalmente preparados y calificados para poder tratar con niños con alguna capacidad diferente. Le llaman educación especial. Tenemos CAM, tenemos un maestro por una escuela que atiende niños con problemas de conducta, con problemas de síndrome de Down, etcétera, con alguna capacidad diferente. Pero también tenemos maestros que tienen la especialidad de indígena, donde hablan algún dialecto y generalmente tratan con esos muchachos que hablan dialecto y los van incorporando al proceso de enseñanza-aprendizaje en su lengua de origen. Maestros con alguna especialidad en el caso de secundaria, maestros en el caso de primaria, que están totalmente calificados para tratar en ello, y que esta pandemia les dejó conocimientos adecuados para poder entender que es una realidad diferente y que tenemos que echar mano de muchas herramientas que antes no
no las tomábamos en cuenta. Efectivamente, vamos a estar tanto los directores de las escuelas, los maestros de grupo, los supervisores y supervisoras y jefes de sector, así como el Instituto de Educación Básica con sus directores, jefes de departamento, totalmente en contacto con estas escuelas para ir monitoreando y saber de primera mano lo que está sucediendo. E inclusive el señor gobernador Cuauhtémoc Blanco ha abierto la posibilidad ya para estar informando de manera semanal lo que está sucediendo en cada una de las escuelas que se van a aperturar el día 22 de junio. Vaya mi agradecimiento a todo el magisterio, a las escuelas particulares, como bien lo dijo la maestra Diana, hemos mantenido una comunicación permanente con ellos en el diseño de estrategias, porque finalmente la responsabilidad del proceso de enseñanza-aprendizaje es corresponsable, es de todos. Con el sindicato no se diga, hemos mantenido una comunicación permanente, chutando para el mismo lado en beneficio de las maestras y maestros morelenses. Lo hemos hecho con responsabilidad. Por eso creemos que los pasos que estamos dando, los estamos dando, perdón por otro comentario que voy a hacer y con el perdón de las damas. Dicen, buey viejo no pisa mata y si la pisa no la quiebra. ¿Qué quiere decir eso? Que con la experiencia modesta que ya tiene el magisterio, si ve que va a pisar una mata, quita inmediatamente y no la quiebra. Entonces, de lo que se trata es de ir haciendo las cosas con mucha responsabilidad. Ciertamente, amigos, me dirán, bueno, pues si el asunto a distancia con el asunto presencial se lograron el mismo aprovechamiento, claramente que no, porque la parte presencial es insustituible. El hecho de que el maestro se vea a los ojos con el niño, el hecho de que el maestro palpe ahí cuando está dando su clase, donde hay alguna duda, alguna confusión, y hace un paréntesis para que fortalezca el tema que se está viendo. Entonces, la parte presencial es fundamental, pero tenemos que hacerlo, insisto nuevamente, con mucha responsabilidad, como lo estamos haciendo, no el IEBEM, no la Secretaría de Educación Pública, no, sino todos los actores, incluyendo a los medios de comunicación y de manera muy especial a Mundo y Línea Caliente, que nos ha estado apoyando mucho. Muchas gracias por ello. Gracias, maestro Lecín. Para concluir, estimado doctor Alejandro, ¿cuál será la recomendación para la limpieza y desinfección de los alumnos, de los niños que estarán yendo a clases? ¿Cuál es la recomendación al salir de casa, con las escuelas, pero al regresar a casa después de haber asistido a clases? ¿Cuál será la recomendación, doctor? Pues definitivamente la medida más importante antes y saliendo o regresando a casa va a ser el correcto uso del cubrebocas. Como repito, la sanitización con los geles en las manos, los tapetes sanitizantes, ya no son un factor que reduzca el riesgo. Lo principal es observar los espacios, que no sean cerrados y que estén bien ventilados. Una de las cosas que preguntabas hace un momento, Raúl, o sea, si se va a haber un sistema de monitoreo o no, es algo que se debería considerar y ponerse en contacto con la Secretaría de Salud para hacer muestreos aleatorios en las escuelas. Y en un momento dado, en las escuelas, digamos, dependiendo del aforo que tengan, estos muestreos serán más significativos. ¿Por qué? Porque permitirán descubrir brotes, ¿no? Entonces no es lo mismo una situación, una escuela rural que tiene muy pocos alumnos, allá una escuela citadina que tiene una plantilla mucho mayor de cientos de alumnos, ¿no? Y por esto hay que estar en contactos con la Secretaría de Salud. Ellos deben de tener los datos desconcentrados, ya el dato fino del municipio, el sector, donde finalmente la incidencia del virus puede ser mayor o menor. Y estos son factores que hay que considerar. Y finalmente recordar que hay muchas cosas que aún seguimos descubriendo de este virus y que por lo tanto no debemos bajar la guardia ante un inminente regreso a clases y que debe ser llevado a cabo con la mayor precaución posible. Perfecto, muchas gracias, doctor. El interés de reabrir las escuelas se basa en los múltiples beneficios que la escuela proporciona a nuestra sociedad. Cuando las niñas, niños, adolescentes y jóvenes asisten a la escuela, se genera un sentido de normalidad, estabilidad, estructura y esperanza para el futuro, que todas las sociedades necesitamos en esos momentos de crisis.
La asistencia a la escuela se vincula con la mitigación del impacto psicosocial que las emergencias o situaciones de crisis producen a la población y, por supuesto, produce beneficios. Es por ello que, para concluir este foro virtual que Grupo Mundo Comunicaciones ha creado para todos ustedes, les pregunto a nuestros invitados: doctor Alejandro, ¿es tiempo de regresar a clases? Yo dejaría esa pregunta abierta y les dejaría más bien la información que hay para tomar la decisión de manera consciente. Entonces, hay muchas cosas que, si la respuesta es sí o no, les puede orientar. Por ejemplo, la escuela ya está acondicionada o habilitada con los espacios, con la ventilación, con la higiene adecuada, sí o no, eso los llevará a una cosa. Dos, también es un área de oportunidad para reevaluar todo nuestro sistema educativo, ¿no? Ya lo mencionaron aquí las maestras, el maestro, que finalmente la tecnología y los medios virtuales también pueden ser una muy buena herramienta para subsanar muchos de los problemas que nos traen esta pandemia, y se antoja que un modelo híbrido de regreso a clases podría ser la mejor solución, ¿no? Y por último, les quiero dejar la invitación de que a los padres de familia, a las autoridades, se acerquen a la Academia de Ciencias de Morelos, se acerquen a la comunidad científica, que nosotros tenemos el conocimiento, y el conocimiento, al igual que la educación, forma y permite tener un bienestar en la sociedad y en la sociedad mexicana. Gracias, doctor. Maestra Gabriela Bañón, secretaria del CENTE en Morelos, ¿es tiempo de regresar a clases? Creo que es tiempo de tener una mínima normalidad en la vida de todos, en la sociedad, en lo educativo, pero me toca hablar por los maestros y a la voz de los maestros. No era el momento de reanudar en 3 semanas para culminar el ciclo escolar, no estaban preparados, fue una sorpresa. He escuchado respetuosamente lo que se dice, soy maestra y estoy de acuerdo que la convivencia social siempre ayuda al desarrollo emocional, intelectual de los niños, pero yo no ponderaría eso más importante que la salud y la vida de los maestros, de los propios padres de familia, de nuestros niños, no lo ponderaría. Por lo tanto, lo que yo hago un llamado es que sí, en este proyecto piloto sea justamente eso, respetuoso, como lo está planteando el maestro Eliasín como responsable del sistema educativo en el Estado, muy respetuoso, considerando es piloto, solamente las 100 escuelas, si hay las condiciones necesarias, si se dota a los maestros de esta seguridad, certidumbre, si los padres de familia están de acuerdo, revisar todas estas circunstancias y características que nos llevará a tener éxito en este ensayo de un arranque. Finalmente, creo que el inicio del ciclo escolar, el próximo, todos lo estábamos esperando. Hay que aprender a vivir con esto, que nunca se va a ir, es un virus que ya llegó, que se quedará. Debemos de entonces de ser muy precavidos, debemos de ser respetuosos de todas las medidas sanitarias y debemos, sí, estar trabajando en equipo, autoridades educativas, padres de familia, maestros, para protección y enseñanza de nuestros niños y nuestros jóvenes en el Estado. Entonces, creo que esto queda igual, me sumo al investigador, es ambiguo, es decisión personal. Yo haría un llamado a que realmente sea cuidadoso, solidario, respetuoso para todos los que estarán iniciando en las aulas y que estaremos siempre de la mano visitando las escuelas que están ahí para que no haya una competencia de las autoridades en ver quién regresa, sino una competencia de ver cómo nos protegemos todos. Gracias, maestra Gabriela Bañón. Maestra Diana Recio, presidenta de la Asociación de Escuelas Particulares de Morelos de Educación Básica, ¿es tiempo de hacer ese regreso a clases presenciales? Sí, Raúl. Mira, la educación debe estar centrada en la persona y la persona es un ser social, entonces tiene que convivir en sociedad. Pero ¿cómo debe ser este regreso en un plan piloto que es al que nos han invitado a participar? Debe ser voluntario, 100% voluntario, debe ser escalonado, con horarios pequeños, con pocos alumnos al mismo tiempo, ¿no? Para que vayamos cuidando que este ensayo, que nos va a servir muchísimo para iniciar un ciclo escolar y que no quisiéramos iniciar un ciclo escolar de lleno sin haber probado ciertas cosas, nos va a servir para pues, redireccionar el camino de hacer otro tipo de cosas. Entonces, este ensayo va a ser importantísimo, ¿no? Y tenemos que irlo tomando de manera suave,
amigable, para que los niños, los maestros, los directivos vayan retomando esos hábitos que hemos perdido. Hoy por hoy haces que un niño vaya a la escuela de 8 a 2 de la tarde y de verdad que lo vas a entregar cansadísimo. No se puede, hay que irlo haciendo pausadamente. Y entonces esta invitación que nos están haciendo el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos a participar en este programa piloto, muchas de las escuelas estamos con mucho gusto de poder hacerlo, porque va a ser este ensayo para llegar al ciclo escolar 21-22. Así que agradezco esta invitación, que vayamos haciendo esta cultura de que sí, efectivamente hay que respetar mucho a la persona y que sea voluntario. Sabemos que sí hay miedos, pero los podemos ir sorteando si vamos todos juntos de la mano. Y en este ir todos juntos de la mano, como bien decía el maestro Eliasín, que hemos estado trabajando mucho las escuelas particulares con ellos, invito a todas las escuelas particulares a que se afilien a cualquier asociación que quieran, pero que estén cerca de nosotros, porque todos, como bien lo dijo él, todos tenemos un fin común y son los educandos. Y a eso tenemos que apostarle y poner toda nuestra energía para sacar a estos niños y jóvenes para que tengan un mejor futuro y formen un mundo mejor y más pacífico. Gracias, maestra Diana Recio. Ingeniero Mauricio Miranda, presidente de la Sociedad de Padres de Familia en Morelos. Es consideración de usted, ¿es tiempo de hacer este retorno a clases? Mira, creo que sí hay necesidad ya de regresar a clases presenciales. El momento es que quizás esté un poquito interrogante, como lo comentó la maestra Bañón, porque es poco tiempo. Normalmente los niños cuando regresan de vacaciones regresan desencanchados y hay que volverlos a poner en ritmo. Aquí ya llevamos mucho tiempo desencanchados y lo vamos a tratar de poner a ritmo y van a volver a salir. Y además ese ponerlos a ritmo, pues si bien va a ser un esfuerzo supremo, sí creo que puede no ser tan suficiente. Yo, como ustedes notarán y como también lo comentó la maestra Bañón, me toca velar por los intereses de los padres de familia y creo que sí hay muchos de ellos que tienen reservas en cuanto a la salud, porque algunos de ellos no cuentan con servicios de medicina, algunos de ellos tienen carencias económicas y entonces sí es problemático también para ellos arriesgar, además de que tienen problemáticas en sus hogares con adultos mayores y todos esos. Aquí yo invitaría al profesor Eliasín a mantenerse más en contacto, porque efectivamente él tiene una vía de comunicación a través de sus maestros y sus maestros con los padres de familia, pero hemos notado que esa comunicación no es la misma que nosotros recibimos y quizás, como lo he ofrecido en otros paneles, aquí lo que se necesita es llegar a acuerdos, ¿sí? Tener o pensar en que tenemos la panacea o la solución para todo, pues es un poquito complicado y yo diría que esa no existe. Entonces, la única forma de que podamos trabajar es en acuerdo. Uno de los mismos puntos que yo evalúo en este sentido es que efectivamente sea voluntario, ¿sí? Nosotros vamos a informar a nuestros padres de familia, nosotros contamos con un directorio muy amplio de padres de familia y vamos a ponerle o a sugerirles ciertas normas que ellos pueden observar y cómo pueden cooperar, porque también no queremos que de alguna manera suceda como algunos otros programas que han pasado en el que se trata de establecer una estructura y sirve para cierto conflicto, al resultar los conflictos, ¿no? También quiero pedirle al Congreso que tome en cuenta que hay 100 millones de pesos que no se ocuparon acerca de los uniformes escolares, ¿verdad?, de los lentes y de otros programas que se le quitaron a la educación, que se pueden ocupar para ir dotando a las escuelas de infraestructura, de sanitización, de equipos, de conexiones de internet. Entonces hay que considerar eso si ahora queremos hacer eso. No hay forma de que un pueblo avance si no tiene educación. Y estamos perdiendo generaciones aquí, lástima porque solo vemos el momento, pero en realidad, pues esto se va a reflejar en 15 años, ¿sí?
El otro, como usted lo comentó muy bien, maestra, vamos a tener niños que cuando sean adultos van a competir con chinos, con rusos, en fin. ¿Y cómo van a competir si no están bien preparados? Entonces, no nada más es el caso de regresar, es el caso de hacerlo bien. Entonces, yo sí creo que, y eso también estamos trabajando a nivel federal, para que nos oigan y podamos, es una oportunidad para cambiar. O sea, ya se vio ahorita con Internet que el maestro se está convirtiendo ya no en maestro, ya no es el centro de la sabiduría está por todos lados y el maestro se ha vuelto un tutor, un guía, y eso es el cambio que queremos, porque es la mejor forma de que ayuden a nuestros hijos. Entonces, yo diría que estamos de acuerdo en regresar, habría que checar el momento. Perfecto, gracias, ingeniero Mauricio Miranda, presidente de la Sociedad de Padres de Familia en Morelos. Para concluir con ese ejercicio, le pediría esta opinión, es tiempo de hacerlo, al maestro Eliasín Salgado, director general del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos. Sí, Raúl. Amigas y amigos, por las condiciones que en estos momentos tenemos en el Estado, consideramos que es momento de poner en práctica un modelo mixto que combina la educación presencial y a distancia, tanto para quienes acudan al salón de clases como para quienes continúen desde casa, buscando complementar con ambas experiencias el conocimiento de las y los estudiantes. Y esto no será decisión de un actor de toma de decisión, sino que será derivado de las condiciones que se vayan dando para que juntos, de manera responsable, hagamos lo que nos corresponde. En este momento consideramos que estas escuelas reúnen las condiciones de no contagio o mínimo contagio por lo que tienen dentro, y estaremos muy pendientes de ello y esperamos nosotros que los escenarios que se presenten para el próximo ciclo escolar sean mejores que los que tenemos actualmente para poder nosotros tener un regreso seguro a clases. Y con mucho gusto, como morelense y como responsable de esta tarea en educación básica, le tomo la palabra sin duda a mi amigo, el señor presidente de la Asociación de Padres de Familia, para reunirnos de manera inmediata y buscar de qué forma podemos nosotros chutar, que de hecho lo hemos hecho, hemos platicado tú y yo varias ocasiones, con mucho gusto nos sentamos y vemos de qué manera chutamos para el mismo lado para lograr los objetivos que finalmente, amigos y amigos, lo más importante para un padre de familia son sus hijos, para los maestros igual. Entonces, el interés que tienen los padres es el interés que tiene el maestro, porque el día de mañana que un maestro se encuentra a un niño convertido en un profesional, en un agente de bien, al igual que los padres de familia, nosotros nos sentimos orgullosos de haber puesto nuestro granito de arena. Entonces, con mucho gusto, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. A nombre del ingeniero Óscar Morales Ruiz, director general de Grupo Mundo